Perfecto, perfecto. Bien. Cualquier cosa, me interrumpen. Cualquier cosa que quieran preguntar, si está a mi alcance, las voy a contestar. Caso contrario, estimados hermanos, dejamos la pregunta anotada para responderla en la próxima clase a través del pastor Juvenal. Hoy nos corresponde comenzar, seguir viendo el libro de los Hechos, y en esta interrelación que queremos darle, aquí estamos en un desafío tremendo con el pastor Juvenal, porque una cosa es enseñar el libro de los Hechos, el primero, segundo y tercer viaje de Pablo, pero otra cosa es también poder interrelacionar, ¿cierto?, las cartas paulinas, cómo Pablo a través de sus viajes fue desarrollando, ¿cierto?, esta temática de sus cartas. Y hoy día indudablemente corresponde que podamos analizar un poquitito los capítulos 16, 17 y 18 del libro de los Hechos, cómo se dio el inicio a esta carta de primera y segunda a los tesalonicenses, ¿ok? Veamos un poquitito el contexto de lo que ocurría. Mire, Tesalónica es una población de aproximadamente, déjenme ver, aquí tengo mis apuntes, marcador, ya, mire. Tesalónica está aquí arriba. Aquí está Corinto. Entre Corinto y Tesalónica hay 173 kilómetros de distancia. ¡Wow! 173 kilómetros de distancia. Entre Filipo y Tesalónica hay 63 kilómetros de distancia. Entre Lidia, aquí en Esmirna, aquí en Lidia, ya hay 83 kilómetros de distancia aproximadamente, ¿ya? Esas tres distancias son importantes para comenzar a introducirnos en este viaje, en este segundo viaje que fue cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica. Veamos, Tesalónica, como una población de aproximadamente 200.000 habitantes, era realmente una ciudad cosmopolita. Tesalónica era muy similar a Corinto, a la iglesia de Corinto que está acá abajo, ¿ya? Era prácticamente la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Tesalónica estaba mayoritariamente empleado por ciudadanos romanos, judíos en algunas partes, y griegos también. Entonces, era un centro recreacional y de salud debido a sus antiguas termales. Asimismo, era un centro comercial por su estratégico punto marítimo, sus fértiles valles y su cercanía a la vía de Ignacio, que era esta, ¿ya? A todo esto. ¿Ok? Entonces, Tesalónica, si ustedes se dan cuenta, está cerca de Berea. Berea aparece ahí en el capítulo 16 de los Hechos, y es muy importante la historia que está ahí en los hermanos de Berea, ¿cierto? Así que pues vamos a ir paso a paso viendo esto que está al principio de la carta, del capítulo 17 de los Hechos. Veamos un poquitito más esto. Espérense. Siguiente. Ahí sí. Siguiente. Ahí sí. Vemos que aquí en la lámina está el primer viaje del apóstol San Pablo, ¿ya? Y luego en el segundo viaje del apóstol San Pablo, bueno, en el primer viaje Pablo lo que hace es, discute mucho en Tesalónica y es expulsado de Tesalónica y se va a Corinto. Ya luego en su segundo viaje, Pablo estando en Corinto, después que fue expulsado, él escribe en el año más o menos 51 después de Cristo, escribe esta carta a Tesalónica, ¿ya? Aquí están los viajes que el apóstol San Pablo ha hecho. Están en la lámina que yo les voy a compartir. ¿Y qué eventos condujeron la llegada de Pablo a Tesalónica? ¿Ya? Hubo algunos eventos súper importantes que condujeron a
Pablo a llegar a Tesalónica, previo a su viaje a Tesalónica. Empecemos analizando el capítulo número 16 de los Hechos. Ustedes me pueden acompañar si ustedes quieren, ¿ya? Veamos el versículo número 6 del libro de los Hechos. Leamos del versículo 1. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, el cual hablaba elogiosamente los hermanos. Saltémonos al versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, voy a mostrarlo ahí. Pasaron, ¿cierto?, por la región de Frigia y Galacia, está por acá, habiendo sido impedido por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, ¿ya? Entonces, Pablo no habla en Asia, ¿ya? Y cuando llegaron a Misia, aquí, ¿correcto? Intentaron ir a Bitinia, ¿correcto? Luego, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¡Wow! Aquí vemos una intervención soberana del del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Y pasando por Misia, ¿ya? Aquí está Misia. Descendieron a Troas. Descienden ellos a Troas. Ahí. Por la noche se les mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia, es decir, el Espíritu Santo le mostró, deje cambiar el lápiz, espérese. El Espíritu Santo le mostró que había un hombre en Macedonia, estando en Troas, ¿ya? Dice, estaba de pie, versículo 8, bien digo, un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando estuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, y ahí ellos emprenden el viaje por Filipo, ¿ya? Y vamos a ver qué pasó en Filipo. Persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Hermanos, qué importante lo que el Espíritu Santo nos deja establecido acá, y quiero dejar de compartir un ratito. ¿Cuántos de ustedes han sentido o han tenido este encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo cuando ustedes quieren ir a un lugar y tienen la confirmación que no es el correcto, o tienen la confirmación que es el correcto? A mí me ha pasado un par de veces, y no he ido simplemente a donde me han invitado porque he considerado que el Espíritu Santo me ha dicho que no es el correcto. Pero en otros lugares he tenido la confirmación. Por ejemplo, cuando yo fui a Perú el 2020, a fines del 2020, hermanos, la verdad es que yo tenía un poquito de temor de ir a Perú, y luego de orar por un buen tiempo, sentí del Espíritu Santo que debía ir a Perú. Entonces, cuando Pablo nos explica acá, cuando dice que cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Esto nos indica, primero, una aplicación espiritual. ¿Cuánta necesidad tenemos de dependencia del Espíritu Santo, hermanos? En sus ministerios, ¿cuánta necesidad ustedes tienen de depender del Espíritu Santo para determinadas acciones o eventos que ustedes necesitan desarrollar en sus iglesias locales? ¿Cuánta dependencia tenemos? ¿Ok? Luego, ahora voy a seguir compartiendo. Luego, el versículo 11 dice, así que, estamos analizando el capítulo 16, estamos viendo los eventos previos a la llegada de Pablo a Tesalónica. Versículo 11, así que, zarpando de Troas, entonces parte, déjeme cambiar el lápiz, ya, parte Pablo de Troas, ya, zarpó, ya, por el mar Mediterráneo, navegando con rumbo directo a Samotracia, ¿cierto?, que está
aquí está Samotracia, ¿ya? Y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, ¿ya? Ya hasta que llega a Filipos. Aquí está la iglesia de Filipenses, ¿correcto? Que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días y en el día de reposo, ojo, Pablo salía en el día de reposo porque sabía que en la sinagoga se juntaban judíos y él iba a predicar precisamente de este Dios desconocido que predica acá en Grecia, en Atenas, acá. Pablo, acuérdense que en el aerópago se encuentra, ¿cierto? Y predica este Dios conocido. Vamos a llegar a ese evento. Entonces, Pablo iba los días sábados a la sinagoga porque sabía que de una u otra manera los judíos iban a ir. ¿Okay? En el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiátira. ¿De dónde era esta mujer? De Tiátira. ¿Correcto? Vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor acá? ¿Me siguen con la lectura? ¿Qué evento vemos nosotros acá, hermanos? ¿Qué evento sobrenatural? En el versículo número 14. ¿Nadie está leyendo conmigo? Dispuso el corazón, abrió el corazón de la persona que dijo antes Lidia. Escuchamos bien, ¿cierto, mi hermano? Fue el Señor que le abrió el corazón a Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. Hermano, qué tremenda verdad teológica vemos acá. ¿Quién es el que abre el corazón para que las personas se arrepientan? El Espíritu Santo. Aquí estamos viendo un monergismo de principio a fin. Primero vemos que Pablo es impedido por el Espíritu Santo, monergismo. El Espíritu Santo está trabajando, está guiando a Pablo. Monergismo. Monergismo significa trabajar solo, es trabajar uno. Sinergismo es trabajar dos o más. Pero aquí vemos que hay un monergismo en la conversión de la mujer de ahí en Filipo, de Lidia, porque fue el Espíritu Santo que le abrió el corazón. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O creemos, hermanos, que es uno el que busca del Señor? Es uno el que intenta buscar de Cristo. ¿O es el Espíritu Santo quien abre el corazón para que uno pueda llegar a Cristo? Dejo el micrófono abierto para quien quiera contestar. Es él a través del Espíritu Santo, dice la palabra, que él produce el hacer como el querer. Perfecto, en nosotros. Perfecto, mi hermano. Perfecto. Entonces, entre los versículos 11 y 15, nosotros vemos la conversión de Lidia, que en el fondo es el reflejo de todo el mensaje del Evangelio. La luz del Evangelio llega al corazón de los inconversos, de los hombres naturales, y es el Espíritu Santo que abre sus corazones y pone en ellos el don de fe para que la persona ahí se hace responsable y busca del Señor. ¿Ok? ¿Me van siguiendo con el relato? Bueno, y en los versículos 16 al 24 del libro de los Hechos, hermano, nosotros vemos la conversión de la muchacha adivina, ¿cierto? Ahí en Filipo. Pero vamos, esto puede generar aquí una controversia, no vamos a entrar en muchos detalles, y nos vamos a saltar ahora al versículo 25 del libro de los Hechos. Y del versículo 25 al 34 nosotros vemos la conversión del carcelero. Otro hecho sobrenatural. Versículo 25. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Recuerden que Pablo y Silas, ¿cierto?, fueron encarcelados por haber
haber hecho esta sanación en cierto sentido con la divina, ¿cierto? ¿Ok? Para que puedan entender el contexto. Fíjese el versículo 22 del libro del capítulo 16, dice: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Cepo era la cadena que estaba adosada a la pared. Y esto fue por haberle quitado el trabajo a este hombre que usaba esta adivina, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa en la cárcel? Versículo 25 en adelante. Como medianoche de haberlos puesto en la cárcel, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Versículo 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, le dice al carcelero, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Qué tremendo, ¿cierto? Hay un micrófono prendido, si alguien quiere. Ahí, ya. Serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todo lo suyo. Aquí hay un hecho indudablemente también sobrenatural, ¿ya? Porque nada le sucedió a ellos en la cárcel. Y lo que sí debemos tener, debemos hacer el paralelo, no paralelo, perdón, deje buscar la frase, debemos hacer un alto aquí. El hecho del carcelero no podemos aplicarlo a nuestras vidas, en el sentido de que si alguien le dice a usted: cree tú, hermano, hermana Elizabeth, crea usted y toda su casa será salva. Eso es una promesa que fue exclusivamente para el carcelero. No es una promesa para el resto de la humanidad, fue solamente para el carcelero, ¿ok? Hermana Elizabeth, por favor. Usted levantó su manito. Sí. Algo que me llamó la atención en el relato de Lidia y aquí en el carcelero es que después que se bautizaron tanto Lidia como su familia, y aquí también el carcelero y su familia, ¿no? Se bautizaron. Y luego de eso, los invitaron a su casa, estuvieron en su casa, comieron en su casa, y se veía esa coinonía. Exacto. Esa coinonía, ¿no?, entre los hermanos, que muchas iglesias están perdiendo eso. Exacto. Esa coinonía, ese amor, esa confraternización, muchas iglesias lo están perdiendo. Sí, hermana Elisa, usted tiene mucha razón, y quizás es una crítica para los ministros, para los pastores, ¿cierto?, que en sus iglesias locales no se están generando ese tan necesario compartir una taza de café, una conversación, qué sé yo, no sé, estoy pensando quizás juntarse a ver una película en la iglesia, los varones, las mujeres. En el fondo la idea es compartir. Eso creo que se ha perdido o no se ha desarrollado en muchas iglesias. Solamente se juntan para la reunión del martes y jueves y la reunión del día domingo, pero pocas iglesias tienen coinonía, pocas iglesias tienen compartir. Bien, hermana Elizabeth, muchas gracias por su reflexión. Luego de este hecho del carcelero, recuerden que fueron los magistrados, ahí en el versículo 22, que los llevaron al tiro voy con usted, pastor José Miguel. El versículo 22, ¿cierto? Fueron los magistrados superiores
que los azotaron, o ordenaron azotarlo a Pablo, y lo llevaron a la cárcel. Pero Pablo le manda a decir que él era ciudadano romano, ¿cierto? Entre los versículos 35 y el versículo 40, los manda a decir, oye, párenla, yo soy ciudadano romano, ¿por qué hicieron esto? Y lo que hacen en el fondo, existe una vindicación de Pablo y Sila, es decir, oye, perdónanos, ¿qué podemos hacer por ustedes? Perdónennos. Mire, fíjese, el 38 dice, y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El pastor es José Miguel. Ay, todavía estoy con problemas bucales. Estoy un poco difónico. La verdad es que estaba atentamente escuchando el tema de la promesa que decía usted con respecto al carcelero que es para esa época. Bien entendido que es cierto lo que no es cierto usted está manifestando, pero si lo llevamos a nuestra época, hablemos de nuestro siglo, cuando se convierte, ¿no es cierto?, ya sea en un matrimonio, ya sea se convierte la mujer o se convierte el hombre, también detrás de eso está esta misma promesa, porque si se convierte la mujer o se convierte el hombre, Dios también puede mover, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo al resto de la familia para que puedan convertirse, convertirse, ¿no es cierto?, o sea, para ser hijos de Dios. Pastor José Miguel, Sí, hemos estado de acuerdo nosotros en casi todas sus exhortaciones. Llevamos 4 años, 3 años con usted, y es primera vez que no estoy de acuerdo con usted. Porque no hay no hay, la verdad, si usted me muestra un versículo en que dice que si yo me convierto a Cristo, mi esposa se va a convertir porque hay una promesa, no hay un versículo bíblico, Pastor José Miguel. No, yo no lo hablo como promesa bíblica, sino que yo lo hago, a ver, en el sentido de que el compromiso que uno tiene al aceptar a Cristo es también llevar a la familia. Y esto nos avala, es como que el texto nos avala que nosotros tenemos la misma responsabilidad frente a nuestra familia. No es O que sea, sea la una promesa. responsabilidad, indudablemente, no necesariamente porque mi esposa la tengo porque soy cristiano, porque conocí la luz del Correcto. Evangelio, y al conocer la luz del Evangelio, yo quiero que mi esposa conozca lo mismo que conocí yo, que mi vecino, que mis hijos, que mis primos, que mis padres. Entonces, cuando la persona conoce la luz del Evangelio, indudablemente que uno quiere compartirlo con todo el mundo, pero eso no significa que el solo hecho de compartirlo, existe una promesa de que el hecho de compartirlo, las personas se van a convertir a Cristo. No sé si No, me... no, si entiendo la idea, Mm. pero es como que cuánto se llama cuando uno, la conversión, no, al convertirse uno, ¿no es cierto? Eh, la responsabilidad directa es partir por casa. Si bien es cierto acá, ¿no es cierto?, por la historia que nos cuenta del carcelero, eh, eh, la promesa fue directa. A él solamente, pues. Claro, no, si yo no estoy discutiendo esa parte, pero yo estoy diciendo que la parte igual como nuestra, como responsabilidad de haber recibido, ¿no es cierto?, la gracia a través del Espíritu Santo, haber recibido la salvación, también tenemos nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, que nuestra casa pueda, ¿no es cierto?, y tenga, no la obligación, sino que pedirle a través, ¿no es cierto?, pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que pueda mover los corazones de nuestra familia para Esa que es otra también se cosa. puedan convertir. Eso, Exactamente. Esa es eso otra es lo cosa. que, a eso quería llegar. Exacto. Porque, por ejemplo, yo tengo primos que no son creyentes, mi jefe que no es creyente, y la verdad que yo oro para que el Señor les abra su corazón y ellos puedan llegar a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿cierto?
Recuerde que, por ejemplo, el versículo número 30 del capítulo 17, sáltense, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Ve? Entonces, Él le ordena a todos que se arrepientan. Por lo tanto, eso es lo que yo tengo que predicar, de que te tienes que arrepentir, más allá de que sea mi esposa, más allá de que sea mi papá, ¿cierto? La promesa perdón, la promesa fue, yo creo que muy bien usted lo dijo, por lo tanto ahí ya estamos de acuerdo, que la promesa solo fue para la familia del carcelero, o para el carcelero respecto a su familia, pero no se repitió más adelante otro hecho similar de lo que le ocurrió al carcelero. Por lo tanto, con toda seguridad, con toda certeza, decimos que es una promesa particular para el carcelero. Como bien dice usted, Pastor José Miguel, nosotros tenemos la obligación de parte del Espíritu Santo que nos ordena a nosotros a predicar el Evangelio, partiendo indudablemente por la esposa o el esposo que no es creyente. De ahí para abajo, ¿cierto? Debe ser siempre mi prioridad de oración, debe ser siempre mi prioridad de predicarle, y no tan solo dejándole versículos bíblicos en el velador debajo de la armada, sino que con mi comportamiento. O sea, yo no saco nada con predicarle a mi esposa sobre el amor de Dios si yo no me acuerdo de, por ejemplo, de la fecha de, ay, a propósito, hermanos, hoy día estoy de aniversario de matrimonio, ¿eh? Así que imagínense cuánto les amo que le he quitado una hora a mi esposa para estar con ustedes. Adivinen piensen ustedes, cuánto les amo. No, siempre es una No, bendición. generalmente nos pasa eso, hermano. A mí me tocó Sí. una vez partir al extranjero a cruzada y también estaba de cumpleaños la madre de mis hijos, así que no es la primera vez que le pueda pasar, siempre nos Sí, no, pasa. no, está bien, está bien. Sí, me acordé justo de que mi esposa, bueno, con mi esposa estamos de aniversario. Bueno, entonces, como le estaba indicando, esa es una promesa particular. Bien, continúo entonces. Lo que pasa entre los versículos 35 y 40, los magistrados le piden disculpas. Oye, Pablo, pucha, perdona, no teníamos idea que tú eras romano. Y bueno, eso es lo que pasó. Y luego llegamos al capítulo 17, donde Pablo llega. Hermanos, les voy a pedir un favor. Y empezamos entonces ahora a analizar el capítulo número 17, ya, que está bien interesante, porque dice el versículo 1, dice, y después de pasar por Anfípolis, ya, que está, dejen poner el marcador del lápiz. Ahí está. Por aquí está, recuerda que estaba el carcelero de Filipo, y por aquí está Anfípolis y Aponia. Y luego de eso, de 63 kilómetros, creo que les dije, sí, 63 kilómetros. 63 kilómetros es como de aquí a... bueno, son 63 kilómetros. Usted, en la ciudad donde usted esté, imagínese que Pablo caminaron 63 kilómetros, porque ellos no llamaron un Uber, no tenían vehículo, no tenían nada. Entonces, llegaron a Tesalónica, ya aquí dice el versículo número 1, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fueron a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose ¿en qué? En las escrituras. Pablo siempre usaba las escrituras. La pregunta que les hago a ustedes, ¿a qué escritura se refiere Pablo? A la escritura del Antiguo La Torá. Testamento. El Torá. A la Torá o al Antiguo Testamento. No. A ver, ustedes fueron alumnos de bibliología, ¿cierto? ¿A cuál? ¿A cuál evangelio? El Nuevo Testamento. ¿Al Nuevo Testamento? Sí. Claro. ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa? Al Corán. ¿Al Corán? Año 240.
Recordemos que los judíos, ¿no es cierto? Ellos se regían por la Torá. Ya. Año 249, ¿se acuerdan ustedes el rey Ptolomeo o Bartolomé, no me recuerdo muy bien el nombre segundo, que era el rey de Egipto? Ptolomeo. Bartolomeo. Él quería, hermanos, él quería tener todas las bibliotecas divinas, o todos los libros divinos, o todos los libros religiosos de todo el mundo. Y él ahí en Alejandría construyó la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes e importantes del mundo. Actualmente existe esa biblioteca. Y él dijo, oye, parece que hay una religión que se llaman solo judíos, ¿cierto? Manden a buscar los libros que tienen estos compadres. Y ordenó a 70 eruditos, de que tradujeran todos los libros sagrados de la religión judía, ¿ya? Que en ese entonces era la Tanaj, T-A-N-A-J. Y ahí están los 24 libros del Antiguo Testamento, que para nosotros son 39. ¿Y por qué 24 y nosotros 39? Bueno, porque nosotros tenemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, y por ahí tenemos algunas divisiones más, pero para los judíos la Tanaj estaba dividida en 3 secciones: Pentateuco, libros sapiensales y los libros históricos, y nada más. ¿Ok? Entonces lo que hace este emperador, le dice, oye, ustedes son 70, tradúzcanme del idioma, y pregunto, la Taná, ¿en qué idioma estaba? Arameo. Hermanos. Arameo. En hebreo. ¿Quién dijo hebreo? Yo, Daniel. Muy bien, Daniel. En hebreo bíblico, no hebreo actual. El hebreo bíblico era sin vocales, y algunas partes muy pequeñas estaban en arameo, hermana Julia. Sí, ahí usted tiene razón. El libro de Daniel, en algunos capítulos son de arameo, pero muy poquito. La Biblia, la Tanakh, estaba en el hebreo bíblico, en el hebreo antiguo, que era sin vocal. Que, por ejemplo, Jehová, si usted le quita las vocales, dice Yahvé. ¿Por qué? Porque no se podía pronunciar con vocales, porque no existían las vocales en el hebreo antiguo. ¿Correcto? El hebreo de hoy sí tiene vocales, que sufrió una deformación en el alfabeto original hebreo. Ojo con eso. Entonces, Bartolomeo le dijo, oye, compadre, tradúzcanme del hebreo bíblico que ustedes tienen al griego, porque el griego era el idioma oficial, era el idioma que se hablaba en aquel entonces, 249 a.C. Y ellos traducen la Biblia y le denominaron la Septuaginta, o la versión de los 70. Y esa fue la Biblia que usó Jesús, hermanos. La Septuaginta. Segunda pregunta. ¿Cuándo quedó establecido el canon del Nuevo Testamento? En el 150. ¿Ah? En el 150 después de Cristo, no sé. ¿350? 150, ¿no? 550. No, 150 después de Cristo. En el concilio de Nicea. De Nicea. No. No me El acuerdo. concilio de Nicea fue para establecer la divinidad de Jesús. ¿En qué año? En el 398, el concilio de Cartago quedó establecido los 27 libros del Nuevo Testamento. Ah, Y los 39 del Antiguo Testamento. Ahí quedó establecido el canon que usted tiene hoy día, okay. los 66 libros, en el 398, y fue confirmado en el 402 en el concilio de... no me acuerdo, pero el concilio de Cartago, el 397 o 398, quedó establecido el canon, el canon bíblico. ¡Wow! Me sorprendieron
Me Ustedes cogieron son alumnos ya dormidos. como de tercer año, de estas cosas deberían saberlas, pues. Nos cogieron dormidos. Yo estaba Entonces, pensando- ¿qué escritura usó Pablo? Vuelvo a preguntar, ¿qué escritura usó Pablo? La Tanakh. Muy bien, no, pues, usó la Septuaginta. La Septuaginta. Acuérdense que fue traducida. Era para pillarlo. Ah, ya, ok. Hoy, a propósito, lo echaba de menos, lo echaba de menos. Debo reconocer que lo echaba de menos. Sí, No, estaba pues, sumamente complicado. usó la Septuaginta porque Sí, fue la correcto. Biblia que se usó en el primero y segundo y tercer siglo. Pero recuerden que la Septuaginta, que era prácticamente la primera traducción, fue quemada, pues, ahí en el 200, en el 300, en el 200 y algo, por el emperador Diocleciano II, mandó a quemar todos los libros originales, todos los libros religiosos, acuérdense, y fueron quemados. Por eso que no tenemos ningún libro original de puño y letra de Isaías, nada, 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 nada. Así que ese es para otra historia, porque este es clase de hechos. ¿Ya? ¿Ok? Bien, entonces, después, versículo número 1, capítulo 17. Después de pasar por Afipólis y a Apolínia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en la Septuaginta. Un comentario. ¿Puedo hacer un comentario? Pregunte. Porque probablemente el libro de Isaías, porque aquí dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y el libro que mejor describe lo que iba a ser, ¿verdad? La vida de Jesús era el libro de Isaías, ¿no? Así es, mi hermano. Tiene usted toda la razón. Así es. Bueno, entonces, versículo 17, Pablo predica el Evangelio y fíjese en el versículo 4. Algunos de ellos, ¿qué dice? Creyeron. Hermana Marta, ¿cómo está? Bien, pero tengo que estar perdida porque me lo dijeron así. ¿Dónde va? ¿En Hechos? Está en Hechos. En Hechos capítulo 17 estoy, versículo 1. Estamos viendo los inicios, por qué Pablo llega a Tesalónica y por qué escribió esta carta. Recuerde que estamos estudiando el libro de los Hechos y cómo fueron construyéndose las cartas mientras el libro de los Hechos iba siendo escrito, o no escrito, sino que iba desarrollándose la historia del libro de los Hechos, ¿ok? Este es un desafío, hermanos, le digo que así es un desafío. Entonces, pero en el capítulo, sí, el capítulo 17, verso 4, ¿qué dice? Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. ¿Creyeron todos? Algunos. No, pues. Creyeron. Por eso cuando usted predica el Evangelio, hermanos, no todos se van a convertir, sino que aquellos que el Espíritu Santo abre su corazón. Algunos, los que Dios quiere, no todos. Ok. Bueno, aquí ocurrió una situación con este hermano llamado Jason, ¿ya? El versículo número 5 dice, el versículo número 5, pero los judíos llenos de envidia llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Versículo 6, al no encontrarlos, arrastraron a Jason y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritándole, esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jason los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades. En el fondo, ¿qué es lo que hicieron? Confabularon contra Pablo, ¿cierto?
confabularon contra Pablo. Por lo tanto, el versículo número 9, Pablo se vio forzado a abandonar Tesalónica y por ende abandonar a los recién convertidos, a los que el versículo 4 dice, algunos de ellos creyeron. Entonces Pablo dejó una iglesia joven ahí. Los tuvo que abandonar. Y Pablo se tuvo que ir a Berea, porque prácticamente lo querían linchar. Versículo 10. Al tiro voy con usted, iPhone, no sé quién es. Versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿ve? A Berea. Vamos a ver el mapa. Al tiro voy con ustedes. Entonces, salieron de Tesalónica. Deje poner el punteo. Y ahí respondemos todas las preguntas que ustedes quieran. Ah, estaba marcado. Tesalónica, versículo 10 del capítulo 17. ¿Y se van a dónde? A Berea. 37 kilómetros. A Berea. Y ocurre lo que estamos leyendo acá. El versículo número 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. ¡Ojo! A la sinagoga. A la sinagoga. Tiene una relevancia eso. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas, es decir, lo que Pablo les enseñaba, eran así. Por eso muchos de ellos creyeron. Ve, en Berea nuevamente hubo creyentes. Así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Es decir, Pablo les predicaba inclusive a los intelectuales. Pero cuando los judíos de Tesalónica, es decir, oye viejo, ahí en Berea, este compadre de Pablo dejó la escoba aquí en Tesalónica y ahora está dejando la escoba allá en Berea. En el fondo de los versículos 13 al 15, mandan ahí un grupito de judíos y dicen, oye, vayan nuevamente a inventar que Pablo quiere presentar un Dios distinto al César. ¿Ok? Y Berea y Pablo tuvo que saltar de Berea a Corinto, que son 173 kilómetros. Y desde Corinto Pablo escribe su carta, porque él estaba muy preocupado de la iglesia que había dejado en Tesalónica. Bien, hay dos manitos levantadas, por favor. Soy todo oído. Ah, pensé que había levantado la mano. Disculpen. Continúo entonces. Sí, pastor. Yo había levantado la hermano mano. Nelson, pastor Nelson, por favor. Dígame. Sí, creo que hay otro hermano que iba a hablar primero. Ahí le cedo y de ahí yo... El hermano iPhone, no sé quién es. Félix. El hermano Félix. Sí, hermano Félix, Félix, por favor, Alfonso. adelante. Decía iPhone, pero puse mi nombre ahora. Genial. Hermano Félix, por favor. Estaba pensando en la astucia de estos hombres en contra de los creyentes, de llevarlos a las autoridades por una razón religiosa, sin embargo, lo cubrieron con una razón política. Sí, por supuesto. Sí, era una razón política, sí. Pero esta intervención política estaba dirigida ¿por quién? Por los mismos que estaban en contra de los creyentes. Sí, no, está bien. Pastor Félix, sí, está bien. Pero espiritualicemos un poquito quién estaba detrás de esta persecución de los judíos. Es que no estoy muy versado, yo estoy empezando ahora. Y en realidad, pues, eso es lo que veo. Satanás siempre ha querido claro, definitivamente poner obstáculo a la predicación del Evangelio. Le dio la astucia. Exactamente, hermano Félix, exactamente. Entonces, Satanás estaba atrás. Claro. Estaba detrás de toda esta confabulación. Sí, que claro. se produjo en Tesalónica y luego allá en Berea. ¿Okay? Sí. Eso bien. Es. Gracias, hermano Félix. Gracias. Hermano Nelson. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, mire, hay algo igual que me llama la atención mucho que se dice,
la sinagoga de los judíos. Estuve leyendo un poquito que hablaba por el tema de que en el tiempo de los romanos, en ese contexto, tenían muchas atribuciones los judíos y le permitieron hacer las sinagogas, y en las sinagogas participaban los judíos y tenían muchos beneficios del pueblo romano, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa? Sucede de que en sí ellos habían los otros judíos que eran realmente los pobres, los que seguían a Jesús, por los que vino Jesús, ellos no entraban a las sinagogas, ellos no participaban. ¿Y qué sucede? De que, por eso de que en la palabra de lo que he estado leyendo, mucho dice sinagoga de los judíos. Ahora, vemos de que los judíos, ellos tenían esos beneficios de poder seguir con su tema espiritual aparte. Ellos no adoraban al César como otros tenían que hacerlo de manera obligatoria, como sabemos, Así es, ¿ya? así es. Y le permitían. Pero habían otros pobres que no podían participar. Y a mí lo que un poquito un poquito me movía este tema, era del tema de cómo Pablo fue utilizado, y el que mueve todo el Espíritu Santo, cómo lo lleva a luchar con el pueblo judío, que en ese momento tenía mucho poder. Poder político solamente. Exacto, el poder político que tenían era muy fuerte, que todos los demás le temían, por lo que ya sabemos. Pero el Señor utilizó ese medio, a Pablo, le dio los recursos para poder llegar, pero como usted dice, son pocos los que escuchaban y los que se convertían. Así es. Eran pocos, porque ese era su propósito también del Señor, ¿no? Ese era Bueno, su indudablemente que si nosotros nos vamos al libro de Gálatas, mi hermano, Gálatas 3, ya, permítame leerle un pasaje que les puede reventar la cabeza a muchos. Mire, el versículo número 24 de Gálatas 3, ya, dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, es decir, nuestra nodriza para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, bajo la nodriza, bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revertido. Versículo 28, mi hermano Nelson. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces soy descendiente de Abraham, heredero según la promesa. Entonces pregunto, ¿quién es la Israel de Dios? ¿Quién es la Israel de Dios? ¿Los judíos étnicos o los que creen en Cristo? Exactamente. todos en Todos Cristo. los redimidos en Cristo. El Israel de Dios, ¿cuándo nace? ¿Nace en el libro de los Hechos o nace en Nace Génesis? en Génesis. Muy bien, Nace en excelente. Génesis. Lo que pasa, hermano Nelson, que hay una posición teológica que dice que los judíos étnicos, llámese judíos, que aún siguen siendo el pueblo de Dios. Y eso no lo veo en las escrituras. Ojo con eso. Podemos tener diferencias ahí y está bien. No vamos a entrar en discusión hoy día. Cuando veamos Catología 2, ahí vamos a hablar un poquito más sobre esto. El pueblo de Dios siempre fue los escogidos de Dios. Recuerden que los santos del Antiguo Testamento también habían gentiles. ¿O no? En el Antiguo Testamento Sí. también hubo gentiles que se convirtieron a Cristo.
Porque lo único que salva es Cristo. Recuerden que los santos del Antiguo Testamento se convirtieron porque creyeron en el Mesías que iba a venir. Y usted y yo nos hemos convertido a Cristo por el Mesías que ya vino. Siempre todo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, siempre apunta a Cristo. ¿Ok? Bien, pero eso es para otra clase. ¿Ya? No sé si le contesté, hermano Félix. Hermano Nelson, perdón. Sí, yo igual también tengo poco tiempo, igual en los estudios y de a Sí, poquito claro, ahí claro. me voy Perfecto. involucrando. Bueno, metiendo en qué rico que cositas. esté con nosotros y nos sentimos Amén. bendecidos y honrados que esté con nosotros, hermano Nelson, y que esté creciendo junto con nosotros. ¿Ok? De Muchas igual manera, gracias. pastor. Sé que es difícil en Perú ahí estar conectado, pero usted está en Chile, parece, ¿o no? Sí, estoy acá en Puerto Montt. Lo que Ya, sucede mire, de que Puerto Montt. estuve, Qué sí, tremendo, qué estuve tremendo el Señor. Hermana Marta, sí, amén. Sí, aquí. ¿Me ves? no la veo, pero sí la escucho. Ahora, es que después que tengo la pregunta para hacerle, hablo otras cosas, pero no importa. Aquí tengo en Hechos 17. ¿Ya? Usted habló de Hechos 17. ¿Ya? Entonces, yo leyendo aquí Hechos 17, que dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Me pregunto yo, esta gente, o sea, eran gente que tenían diversidad de creencias religiosas. ¿Qué versículo está leyendo, hermana? Perdón. El 17. ¿Qué verso? Hechos 17. Usted lo Ok. leyó. Usted Cuando lo estaban leyó. en Atenas ya, pues. Aquí estaba hablando, Pablo está hablando, no, Pablo aquí está hablando con judíos y con los gentiles que eran temerosos de Dios. Eso es lo que quiero escuchar. Sí, aquí Pablo ya estaba en Atenas. Dice el versículo 16, mire el contexto, dice, recuerde que, bueno, Pablo y Silas enviados después de Berea se fueron a Atenas, ¿ya? Y mientras Pablo, que está al ladito de Corinto, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos, porque llega a Atenas. Atenas estaban los grandes filósofos. Pero ¿Ya? usted está hablando del versículo 17. Sí, estoy poniendo en contexto lo que usted me está preguntando, ¿ya? Okay, y ahí Pablo, estando en Atenas, con su corazón enardecía, ¿cierto? Porque sentía celo, ese celo que de nosotros debemos sentir cuando, por ejemplo, entramos a una iglesia católica que está lleno de imágenes. Una cosa así sentía Pablo, ¿cierto? ¿Sí? Y Pablo dice, ahí en el Areópago, tantos dioses que hay aquí. Y en el versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. ¿Cuál es la pregunta entonces? Pues que entiendo yo que es, según aquí lo leo, que estos judíos eran romanos. O sea, No, pues los judíos se eran judíos nomás. caracterizaban, dice aquí que se caracterizaba por una gran diversidad de creencias religiosas. Sí, pero eso era lo que ocurría en Atenas. En Atenas había una cantidad increíble de ideologías. Pero ahí también, en Atenas, habían judíos y habían... Mire, si nos remontamos nosotros, hermana querida, al capítulo 16, espérese.
al capítulo 16, espéreme un segundo. 17:7, en el 17:7 dice, y Jason los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. ¿Cuál fue el decreto de César, de Claudio? Fue que expulsó a los judíos de la capital. Por eso que hubo judíos que también llegaron a Grecia, perdón, a Atenas. Y esos fueron los judíos convertidos que llegaron a Atenas. Y a eso se refiere Pablo, cuando dice ahí en el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieron presentes. Sí, sí, porque ahorita se dijo una cosa y yo oigo algo y rápidamente, pero estoy clara ya en lo que me dijo. Bueno, sigamos entonces. Hermano Daniel, por favor. Sí, buenas noches. Me saltó algo con respecto justamente a lo que decía, que volvió a repetirlo en el libro, ¿cierto? Se repite el hecho que iba a la sinagoga a discutir, ¿cierto? La escritura con digamos, con los mismos judíos. Entonces, me llama la atención lo siguiente con respecto a que el pueblo de Israel, ¿cierto? Sabemos que fue el pueblo elegido por Dios en el inicio. Evidentemente, ¿cierto? Ya sabemos que no hay un pueblo étnico de Dios, sino que es un pueblo, no es por nacionalidad, por así decirlo, sino que es por la fe. Entendemos. Entonces, me llama la atención que este pueblo elegido por Dios y la misma forma de que Pablo iba derechamente a la sinagoga era porque eran los entendidos justamente en la escritura. La palabra, ¿cierto? Había sido dada a ellos. Entonces me llama la atención, no he podido yo encontrar en qué momento se perdió ese camino. Porque obviamente los judíos, ¿cierto? Hablemos como religión, siguió su religión propia, y el cristianismo obviamente siguió el camino que Dios quería. Entonces, me llama la atención eso, en qué momento se perdió la esencia de la convivencia con Dios, de lo que realmente quería Dios. En el Antiguo Testamento, pues, hermano Daniel, recuerde que el relato del Antiguo Testamento es un relato de un divorcio de los judíos o los israelitas con el Dios de sus padres. Por eso que Dios levanta profetas para advertirles, decirle, oye, párenla, están haciendo cosas que no deben. Dios les mandó a hacer algo y ustedes están haciendo otra cosa. Y si ustedes hacen otra cosa, van a sufrir el aprobio, van a sufrir el rechazo, van a sufrir que van a ser sajados de la rama de los olivos. Ustedes nacieron en el olivo, pero Dios, porque ustedes están haciendo cosas incorrectas, están distorsionando. Recuerda, hermano Daniel, que en el tiempo de los 400 años, en el tiempo que de los macabeos, se llegó a sacrificar en el templo, se llegó a sacrificar niños, ya no becerros, ya no corderos, eran niños. Entonces había una prostitución de la religión judía, por eso que Dios los tuvo que, o sea, Dios sabía que esto iba a ocurrir, perdón, los desechó, ¿me entiende? Y por eso que injerta a los gentiles dándole la primicia de las promesas al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios indudablemente sabemos quiénes son, todos los creyentes en Cristo. Correcto. No sé si le contesto su pregunta. Sí, y me llama justamente la atención en eso, que en el Nuevo Testamento uno lee, pero siempre hay como, a ver, así lo veo yo, esa es mi visión, como obviamente es cierto, como lo decía usted, un
esta situación como de divorcio, Exacto. pero también a la vez de misericordia. Siempre había una promesa. Entonces, pero recuerde que la promesa era, o sea, hace esto y vas a tener promesa. La promesa estaba condicionada por el hermano Daniel. ¿Y quién cumple la promesa? Cristo cumple la promesa. Claro, correcto. Porque el pueblo de Israel era imposible que la cumpliera. Es bueno, Claro. es bueno que podamos leer el libro de los Gálatas. Le va a quedar muy clarito, hermano Daniel. ¿Ya? Ahí Ya. lo que más o menos estamos hablando. Hermanos amados, nos quedan 5 minutos para desconectarnos, pero yo delante me equivoqué, dije que había bajado a Corinto. No. Pablo desde Berea baja a Atenas y después de Atenas va a Corinto. Ojo, ahí me equivoqué yo, disculpen. Y en Atenas empieza esta historia en el Areópago, ahí en el versículo número 16 del capítulo 17. Pablo ya habría dejado establecido la iglesia en Tesalónica. Recuerden que predicó en la sinagoga y hubo gente que se convirtió. Y él estaba preocupado y por eso que después le escribe esta carta, la primera carta a Tesalónica, ¿cierto? Desde Corinto. Pablo estuvo 18 meses en Corinto. En Atenas salió cascando también, casi lo mataron y se fue a Corinto y ahí fundó la iglesia, estuvo en Corinto impulsando la iglesia que estaba naciente ahí en Corinto. Bien, el versículo número 16, Pablo llega a una ciudad llena de ídolos. El versículo 18, Pablo predica de esta divinidad extraña. Mire lo que dice el 18. El 18 dice: también disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Bueno, estos compadres, los epicúreos y los estoicos, ellos decían, pero ¿cómo Dios? ¿Tú creéis que Dios el Dios de ustedes se mezcla con lo terrenal? No, estáis locos, no me vengáis con esa pomada. En el fondo le dicen los epicuros y los estoicos se lo dicen a Pablo, ¿ya? Y algunos decían, ¿qué quiere decir palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidad extraña, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y el versículo 19, lo tomaron y lo llevaron al Areópago. Mira, este es el Areópago. A ver ahí está, versículo 15, ¿ve? ¿Lo ven? Este es el Areópago de Grecia, ahí en Atenas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el Areópago? Bueno, es nombre de una colina rocosa y estéril al noroeste de la Acrópolis de la antigua Atenas, que indicaba que esa loma estaba dedicada a Ares, el dios de la guerra, llamado Marte de los romanos. 17, versículo 22, que es lo que estamos leyendo nosotros, ¿ve? Entonces volvamos atrás. Tienen harto que leer con las láminas. Ya. Entonces, estando en Atenas, en el versículo número 22, estábamos. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis Dios, sin no conocer, conozco. esos os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos de mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues que él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo, hablando de Adán, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos
de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Antiguo Testamento, Dios declara ahora a todos los hombres, ahí está incluyendo a los judíos, a los griegos que estaban en Atenas, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, Apocalipsis capítulo 20, en justicia por medio de un hombre, Cristo, a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y esto le cayó como guata, una patada en la guata, perdonen el término, a los griegos, porque ellos decían, ¿cómo estáis loco que un Dios que fue muerto, que vino a morar aquí en la tierra? Tú me estás hablando que ese Jesús que se predica es Dios que ahora resucitó y está con su Padre. ¿Estáis más loco? Y versículo número 32, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron. Mire, pues, hermanos, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y Pablo después se va a Corinto. Allá empieza el capítulo número 18 de Hechos, con la historia allá en Corinto. Miren qué interesante cómo nace la iglesia en Tesalónica. Me faltó, perdone, mire, me faltó, la verdad que nos entretuvimos bastante con el mapa, pero eventos que condujeron la llegada de Pablo a Tesalónica. Bueno, ya lo describimos claramente. Tras referir la cuestión espiritual, las circunstancias físicas que condujeron al apóstol a Tesalónica fueron, ahí están descritas. ¿Ya? Trasfondo, según Hechos 17-18, que ya lo estudiamos el 17-18. Pablo llega a Atenas al Areópago. El trasfondo, Pablo se cambia a Corintos, Silas y Timoteo llegan a Corinto, Timoteo con un reporte positivo acerca de los tesalonicenses. Y ahí Timoteo le dice, oye Pablo, ¿sabéis qué? Los compadres de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica, están deprimidos, están tristes porque algunos que se están muriendo y no saben qué va a pasar con ellos. Y por eso que Pablo les dice en el capítulo, por eso que Tesalónica es una carta escatológica. Pablo escribe primera de Tesalonicenses, Pablo escribe segunda de Tesalonicenses y la manda unos 6 meses más tarde. ¿Cómo era la ciudad de Tesalónica? Bueno, ahí ustedes lo van a leer. Autor y fecha, sabemos que es Pablo, año 51, como les dije antes, después de Cristo. La escribió de Corinto. Acuérdense que después de Atenas se pasa a Corinto y ahí estuvo 18 meses. En esos 18 meses escribió la carta primera y segunda a los tesalonicenses. Autor y fecha, ahí están los datos para que lo lea. El trasfondo de la iglesia, ya cuando fue escrita, durante el segundo viaje, misionero Pablo y Lucas, Timoteo y Silas visitaron por primera vez a Europa, lo que yo lo estaba explicando. El trasfondo de la iglesia tesalónica, pero aquí, el propósito no, ya lo vimos. Esto es lo que quiero mencionar, con esto termino, hermanos, que tiene que ver con el bosquejo. El bosquejo tenía cinco divisiones. Animar a los creyentes perseguidos, ¿ve? Su fe ha crecido para la persecución, del 1:4 al versículo 10. La segunda parte, exhortar a los tesalonicenses a que sean constantes y trabajen para ganarse la vida. ¿Por qué? Porque estaban vendiendo las cosas,
porque como Pablo en el fondo le había hablado de la resurrección de los muertos, ellos querían que Cristo llegara luego nuevamente. Luego Pablo le da instrucciones del 4.1 al 5.22, y hay dos cosas fundamentales que ocurren ahí en la iglesia de Tesalónica. En los versículos 1 al 8 hay moralidad sexual, les habla de la moralidad sexual, del 4.1 al versículo 8 le habla sobre la moralidad sexual. El versículo 9 al 12 les habla sobre el amor fraternal y el testimonio. Y este es el gran capítulo de escatológico, del 4.13 al 5.11. Primero les habla de los muertos, del versículo 13 al 18 del capítulo 4, y del versículo 1 al 11 le habla sobre el día del Señor. Y finalmente les habla sobre la vida congregacional, cómo debían llevarse en la vida congregacional del versículo 12 del capítulo 5 al versículo 22. Entonces, son 5 capítulos, amados hermanos, que usted se va a demorar. Yo me demoré nuevamente porque lo leí en la tarde, y por eso hizo el bosquejo, 20 minutos más o menos. Entonces yo le animo a que lea con esto en mente, cómo Pablo llega a Tesalónica, las circunstancias, de dónde vino, por qué nuevamente sale de Tesalónica y se va, y lo mandan casi expulsado, lo mandan a Berea, y de Berea pasa a Atenas, y de Atenas a Corinto, y de ahí Pablo preocupado porque Timoteo le lleva reporte y le dice: oye Pablo, ¿sabes qué? Los hermanos de Tesalónica están preocupados, no saben cómo llevar la iglesia, y por eso Pablo le da instrucciones. Bien, hermanos, esto ha sido la clase de hoy, ¿ya? Preguntas, comentarios. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Bueno, oremos al Señor entonces. Hermana Marta, perdón, ¿alguna pregunta? Sí. Por favor. Al contrario, muy alegre de verlo. Ah, perfecto, igual yo. Bien, ok. Hermano Nelson, ¿usted podría llevarnos en oración para concluir la clase de hoy, por favor? Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche por haber permitido, Padre Santo, de poder escuchar, Señor, tu revelación, poder llevarnos esa porción, Señor, en esta noche, poder sanar esos corazones que necesitamos, Señor, de tu palabra, y a la vez poder compartir, Señor, cada revelación tuya, Señor, que es, Señor, es grato, es agradable, es de salvación, Señor, para calmar tantas angustias que hay hoy en día, Señor, en nuestro alrededor, en las iglesias, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestro entorno, Padre Santo, para poder crecer en ti, Señor, que tú eres, Señor, lo que nosotros necesitamos y que de quien dependemos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por darle esa sabiduría, Padre Santo, a nuestro pastor, Señor, a nuestro profesor y a cada uno de los hermanos, Señor, que están con toda la disposición, Señor, con toda esa hambre y esa necesidad de ti, Señor, abiertos y prestos, Padre Santo, para poder aprender más de ti, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Señor, por todo lo que haces, mi Señor, y que en este fin de semana, Padre Santo, cada uno de nosotros, Señor, podamos servirte, podamos llevar esa porción que tenemos, Señor, y que sea de salvación para cada alma que lo necesita, Señor. Y todo está dentro de tu propósito, Padre Santo, y que sea tu voluntad, Señor, con cada uno de los hermanos, Padre, con cada una de las palabras que vamos a llevar de parte tuya, Señor, transmitir a tu pueblo, Señor, que sea tu voluntad para con cada uno de ellos. Agradecido, Señor, por tu misericordia, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 26 de julio, y de ahí seguimos normalmente martes y viernes. Dios les bendiga. Chao, chao. Un abrazo a cada uno de ustedes. Igualmente. Chao, chao. Bendiciones. Cuídense. Felicidades. Estén pendientes del grupo de WhatsApp por cualquier cosa. Chao, chao. Feliz. Chao, chao. Bendiciones a todos. Bendiciones.